¿Y dónde está la...? ¿Dónde está aquí la...? Yo la tiza se te olvidó. Mira, ese Fierro fue el que puso eso ahí. Ah, ¿Y la tiza? La tiza de los no tiene tiza, eso es como un Magic Mike. Yo te lo dije, no me Yo tengo ayer a buscarte uno. Bueno, pero no, está bien, déjalo, Sí, pero... que esté ahí, véndelo. Mira que bueno. Yo voy a buscar ahora. Pues donde voy a buscar un bueno, porque se va a tener lo que no es. Bueno, pues Dios les bendiga. Amén. Hoy vamos a comenzar una nueva unidad. Víctor, Ajá. quiero una pregunta antes de empezar la clase. Ajá. Perdona que te- Hágala. Yo tengo una pregunta que me inquieta porque Nada más. una sola. No, estoy preguntando. Mira, ¿qué cosa? Explícame brevemente, pero conciso, ¿qué cosa es la chequina? ¿La qué? Chequina de Dios. A la chiquita de Dios. Chequina de Dios. Bueno, la palabra aparece cuando en Moisés va a levantar el tabernáculo por instrucciones de Dios mismo, ¿no? Las nubes. Entonces cuando Moisés levanta el tabernáculo, dice que una vez inaugurado, que después que Moisés termina de poner todas las piezas, todos los muebles en su lugar, dice que cuando el pueblo, obviamente Moisés mandó al pueblo a consagrarse ese día, fue el día de consagración. Dice que cuando el pueblo se estaba consagrando, que ya el tabernáculo estaba ya listo todo, dice que descendió la chequina de Dios sobre el tabernáculo. Eso fue una nube así que bajó. Fue algo visible. Sí, la Fue algo presencia. visible, dice que fue como una nube que descendió sobre el tabernáculo, dice que la nube llenó todo el tabernáculo. No tiene que ver nada con el Espíritu Santo. No, porque no, bueno, pues es el Espíritu Santo, o sea, Dios es el Espíritu Santo, o sea, es Dios con Dios. O sea, no podemos separar. Chequina de Dios es la presencia de Dios. Exacto, es Dios completamente, o sea, la plenitud de Dios. La O sea, presencia, la presencia. no podemos eliminar el Espíritu Santo de Dios, o sea, Dios Claro, es el claro, Espíritu. claro. O sea, Dios desciende, llena el tabernáculo con lo que se llama la chequina, y es obviamente pues la presencia misma de Dios. La chequina es un término. Total presencia de La, Dios. la presencia de Dios. Que Dios lo hace de esa forma podemos ponerse de nube, pues para que el pueblo fue una forma visible, para que el pueblo entendiera que ahí va donde Dios iba a morar en medio de su pueblo. Cuando estaba en el aposento alto, los 120, fue de un viento. Fueron señales visibles para que el pueblo se diera cuenta de que Dios estaba morando en medio de ellos, o sea, porque realmente lo que se estaba persiguiendo ahí es Dios tratando de morar en medio de su pueblo. Tenía que haber una señal visible, Término hebreo para la ¿entiendes? presencia de Dios. Para que el pueblo entendiera que Dios estaba en medio de él. Sí. Así como en el monte Sinaí hubo relámpagos, truenos y hubo una voz, Y la salsa. había trompetas y había una voz grande, estruendosa, o sea que el pueblo dijo, no queremos escuchar la voz de Dios, o sea, porque era tan terrible lo que estaba sucediendo allá arriba, que entiende pero el pueblo se dio cuenta que Dios estaba allá arriba en el monte con Moisés, ¿entiendes? Son señales que Dios permite para que el pueblo entienda que Dios estaba metido en el asunto. Ahora esa chequina está en medio de todos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Mira, chequeate ese si es Israel. Dry erase, dice aquí. Está bien, pero yo no lo uso. Vamos a poner aquí. No soy bombero, ¿sabes? Chequeate también. Dry erase. Este fue policía. Tienen Dios eres con los bomberos. Primera de Juan. En esta unidad vamos a hablar primera de Juan, segunda de Juan, tercera y Judas, la epístola de Judas, ¿verdad? Esa va a ser la unidad que vamos a estar tratando. Cuando vamos a hablar sobre la primera epístola de Juan, quisiera que todo el mundo buscara en su Biblia lo que es la primera epístola de Juan. Tenemos que ubicarnos históricamente acerca de lo que
Dice que soy yo estamos vecinos. Para tratar de hablar de estas epístolas, pues tenemos que ir un poquito en el trasfondo histórico, porque tenemos que entender por qué fue que Juan las escribió, para poder entender la epístola. Esta epístola se escribe ya para finales del primer siglo, del año entre 90 al año 100. O sea, bien tarde ya en el siglo. Se presume que el único que está vivo es Juan. Juan es el único apóstol de los que está vivo. Está en la ciudad de Éfeso. Para esa época. Sí. Para esa época el único que queda vivo es Juan. Está Juan, como ustedes saben. Que la Biblia mía dice que fue desde Éfeso, fue del año 85 Exacto, al 90. correcto. O sea, se presume que Juan estaba ya como obispo de la iglesia de Éfeso. Ya Juan estaba básicamente, pues, estaba prácticamente solo, estaba hecho un anciano, él era el único que quedaba, y estaba comenzando a ver unas cosas en la iglesia que eran preocupantes, y entonces él decide escribir esta epístola. Obviamente escribe su evangelio, pero por eso es que ustedes ven que el evangelio de Juan es bien diferente a los demás evangelios, ¿verdad? El evangelio de Mateo, el de Lucas y el de Marcos. Es un evangelio porque está enfocando cosas diferentes. Pero estas tres cartas que él escribe, la primera, segunda y la tercera de Juan, pues obviamente tienen un propósito primordial, y es que ya a finales del siglo, pues ya se ve que están surgiendo unas corrientes preocupantes y que amenazaban a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué sucedió eso? Pues nos preguntamos, ¿por qué esa corriente, esos cambios que estaba sufriendo la iglesia? Bueno, el primero, podemos decir, ¿verdad?, es que ya esa generación que se había levantado precisamente desde Pentecostés hacia adelante, esa iglesia primitiva, por así decirlo, ¿verdad?, pues ya esa generación estaba pasando, muchos habían muerto en la persecución. Acuérdense que hubo una gran persecución, ¿verdad? Y muchos de ellos habían desaparecido. O sea que lo que se estaban ahora mismo levantando en la iglesia eran una segunda y hasta una tercera generación. Ya la ilusión, la pasión, las maravillas que habían ocurrido, ¿verdad?, durante ese periodo de persecución, esa gente, ¿verdad?, ya eso había desaparecido, y esa pasión había estado mermando. Lo segundo que aparece es que esos estándares que había impuesto la iglesia, esa persecución, eso era algo preocupante para esa segunda y esa tercera generación, porque encontraban que las exigencias del evangelio eran bastante rígidas cuando uno se compara con el mundo. O sea, había una exigencia de separación entre mundo y iglesia. Había que tener una diferencia entre el mundo y la iglesia, y eso a esa generación pues no le parecía algo muy agradable, ¿verdad? O sea que era fuerte para esa segunda generación pues tener esa verticalidad, esa separación del mundo. Por eso que ustedes ven en la epístola de Juan, que Juan dice en el capítulo 4, creo que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, ustedes van a ver que a través del estudio de esta epístola se van a dar cuenta que hay unos versículos clave que aducen precisamente esa condición que estaba sucediendo en esa época. Y lo tercero que estaba ocurriendo era que como la persecución había pasado, la persecución de la iglesia había pasado, pues entonces cuando la pasión desaparece, la persecución desaparece, entonces la seducción del mundo comienza a aparecer. Cuando se pierde la pasión, entonces comienza la seducción. Fíjate cómo es esto. Desaparece la pasión de la iglesia por Cristo, comienza entonces el mundo a seducir la iglesia por otro lado, ¿verdad? Y obviamente comienzan estos hombres que estaban en la iglesia, y piensan: oye, pero entonces yo creo que lo que debemos hacer es atemperar la iglesia, la fe cristiana, con las filosofías contemporáneas.
sea, porque acuérdate que ese momento era el momento de la boga griega, la filosofía griega estaba en su punto máximo, ¿ah? Y había que levantar una iglesia intelectual, una iglesia que se hiciera respetable, porque obviamente la generación anterior, ¿dónde había parado la iglesia anterior? ¿Dónde había parado? Habían muerto para casi todos por la persecución, ¿verdad? Estaba regada. ¿Sabes? Estaba regada, muchos habían muerto, o sea, y ellos tratando de llevar la iglesia a un estado respetable, pues querían atemperarla precisamente con la filosofía contemporánea griega, ¿me entiendes? Y todas esas cosas estaban comenzando a socavar la fe cristiana, ¿verdad? La fe cristiana, tanto la desaparición de la pasión, la segunda generación, ya no había persecución. Oye, porque lo peor que le puede pasar a la iglesia es cuando no hay persecución. Cuando hay una persecución, la iglesia se fortalece, la gente busca de Dios, pero cuando desaparece la persecución, oiga, la iglesia se comienza a dormir, se corta sus laureles, y ahí es que comienza entonces. No solamente la iglesia nuestra, sino la iglesia católica. Toda. Cuando Jeñito empezó con sus prédicas a atacar a la iglesia católica, se unieron, y iban más a las misas y todo. Porque los insultaba, entonces ellos, fíjate, buscaron principio sociológico. Eso es así. Buscan eso es como los anticuerpos. Cuando algo invade, los anticuerpos se ponen de acuerdo y se unen para poder contrarrestar ese invasor que viene de afuera, ¿verdad? Pero tuvo la valentía que después, cuando ya estaba próximo a morir, fue a pedir perdón a todos los curas que había ofendido por radio, por televisión. Eso sí que es valentía. Bueno, eso no es valentía, eso es cobardía. No. Tenía miedo a perderse, No, señor. porque era un abusador. Bueno, esos famosos, esas tres razones básicamente pues fueron a modo grosso, por así decirlo, las causales para que la iglesia, para que Juan escribiera esta carta. Habían dos grupos que también, por encima de eso, negaban la encarnación del Mesías, negaban el mesianismo de Cristo. Los primeros eran ¿quiénes? Los gnósticos. La filosofía gnóstica decía, esa palabra gnóstico viene de la palabra conocimiento, de gnosis, ¿verdad? Y los gnósticos decían que el hombre estaba compuesto de dos cosas: del espíritu, por una parte, y el cuerpo, que era la materia. Ellos decían que la materia era mala, que este cuerpo era malo, ¿ah? Y que el espíritu era bueno. Y que había que darle duro, había que castigar. Esa era la filosofía de los gnósticos, ¿no? Por lo tanto, ellos decían, el espíritu es bueno y la carne mala. Y si el espíritu es bueno y la carne mala, es imposible que Dios hubiese ubicado en un cuerpo de materia que es malo. Es imposible que un Dios santo pudiese tener comunión con un cuerpo pecador, con una materia pecadora, ¿verdad? Eso era. Por lo tanto, negaban el mesianismo de Cristo. Y lo segundo era, el segundo grupo que negaba el mesianismo de Cristo era ¿quién? Los judíos. Los mismos judíos. Los mismos judíos. Porque los judíos decían, acuérdense que ya estamos en el año 100. Muchos judíos habían creído en Jesucristo. Muchos judíos habían creído en Jesucristo. Pero se predicaba el inminente regreso de Cristo. Se predicaba el inminente regreso de Cristo. Pero ¿qué sucede? No sucede el regreso de Cristo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasó en el año 70? Que Roma destruyó el templo, desbarató todo. Lejos del advenimiento de Cristo, lo que hizo Roma vino, el general Tito vino y destruyó a Jerusalén. De completo. Completamente la destruyó, tal y como Jesús lo había profetizado. No quedara piedra sobre piedra. Y los judíos, al ver que su ciudad había sido básicamente destruida, todos habían sido dispersados. Pues la fe de ellos, ¿qué pasa? Amaina. Y no pueden creer entonces que es un Jesús humano
crucificado, dice, no puede ser que ese Mesías un Mesías crucificado, no puede ser. No le cabía, al judío no le cabía a la mente. No podía entender. el Víctor, judío. perdona que te interrumpa, pero por ahí han oído algunos que han dicho que en el año 70 fue la gran tribulación. Época moderna. Exacto. O sea, pero son cosas que explican el por qué ese grupo de judíos negaban el mesianismo de Jesús, ¿verdad? Precisamente por eso, Jerusalén había sido destruida, ellos estaban dispersos, Jesús no había venido. Ajá. Entonces, para darle seguridad a los cristianos en su fe, es que Juan escribe esta carta, no a una iglesia en particular, sino a toda la iglesia A del toda sector, la iglesia. y aún a nosotros mismos. A toda la iglesia. Por eso es que ustedes cuando leen el libro de los Hebreos, es que es una fiel carta precisamente para que para animar a esos judíos que se habían convertido al cristianismo a que no claudicaran en la fe. Estaban flojos, estaban claudicando en la fe, ¿verdad? Por lo tanto, esa era el ambiente por la cual se encontraba Juan en el momento. Fue el último de los apóstoles, pero estaba viendo que la iglesia estaba siendo amenazada precisamente por esas corrientes gnósticas y por ese judaísmo, ¿verdad? Y lo triste es que esta gente habían estado en la iglesia, o sea, el ataque venía de adentro, ya la persecución externa había desaparecido, pero ahora el ataque venía de acá, de adentro. Por lo tanto, dentro de los que negaban la encarnación del Mesías, estaba un grupo que se llamaba los docetistas, el docetismo. El docetismo decía que Jesús era ¿qué? Que Jesús, el cuerpo de Jesús era espiritual, que se veía, pero era un cuerpo espiritual, lo que había era un fantasma. No era carne. No era carne, no era materia. Eso era lo que pensaban los docetistas. Negaban la encarnación de Jesús. ¿Ok? Ese era uno de ellos, que eran el docetismo. Estaba el otro. Ellos no leyeron la parte cuando le dice a Tomás, mete la mano y toca. Sí, porque ellos empiezan a filosofar sobre esto. Estaba entonces. Eso era filosofía barata, cada cual arrima la sardina para su candela. Y cuando se comió aquel canto de pan con pescado, tampoco dijeron nada. Eso no saben. Eso era lo que ellos pensaban, ¿verdad? Porque ahora, no habían leído esa parte. No habían leído. acuérdense que la escritura no existía, no existían los evangelios, porque tampoco había evangelios, que habían eran ¿cómo se llama? Tradiciones orales. Porque habían cartas, pero no había evangelios. Y comentarios de la gente. Comentarios de la gente. O sea que tenemos que ubicarnos en el trasfondo histórico del lugar, ¿está bien? El segundo grupo era el grupo que llamaban el grupo de los gnósticos o el grupo de Cerinto. Cerinto decía que Jesús había nacido como humano, pero que entonces en su bautismo el Espíritu de Dios vino y descendió sobre él. A ver, que Cerinto establece una diferencia entre el Jesús humano y el Jesús que es divino. Dice, en el momento del bautismo descendió el Espíritu de Dios sobre él, se convirtió en Cristo, en el Mesías. El enviado. Pero que antes de morir en la cruz, entonces vuelve el Mesías y el Cristo y desaparece y se queda el Jesús humano. Por eso es que por eso Jesús decía, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa era la teoría de Cerinto, ¿verdad? O sea que era humano, luego se hizo divino y luego vuelve a humano. Eso es Cerinto. Entonces está el otro grupo, que es el grupo de los gnósticos. Pero no, porque el docetismo no es un grupo gnóstico, era otro grupo, ¿verdad? Estaba el grupo de Cerinto y está entonces los gnósticos, y dentro de los gnósticos estaba hay un grupo que se llamaba los ascetas, que es el ascetismo, ¿verdad? El ascetismo. Esos son los que decían que como el cuerpo era malo,
había que castigarlo. Había que Había que darle ayuno, había que darle celibato, no se le podía dar las gratificaciones que se merecía, porque como el cuerpo era malo, había que castigarlo. Y esa gente hasta se maltrataban. Había mucha gente, los monjes estos que se tiraban afuera, se hacían eunucos, todo. Se flageaban. O sea, eso se llama los ascetas. Y se llama los ascetismos. caminaban de rodillas, comiendo de... O sea, se castigaban, porque decían que como el cuerpo era malo, había que castigarlo. Había que castigarlo. Hasta Santiago después, en la época medieval también. Bueno, exacto, eso sigue. Ahí cogió auge. O sea, ahí cogió auge. Y de hecho todavía usted va a las repúblicas estas latinas y usted ve gente que camina de rodillas un tramo bien largo para llegar a la basílica. No vaya tan lejos, que cerquita por aquí había la peregrinación al Rincón para el santo ese que el tocayo mío que ellos celebran allá, y van de rodillas. Sí, no. Kilómetros. Y sueltan rodillas. Ya se ve más. Perico y saltan la mano, pero siguen para adelante. No, pero si aquí lo tiene más cerquita, aquí en San José. En el mismo templo de Mita, salen del templo de rodillas hasta donde está la estatua de Mita. Pero eso viene precisamente, por eso es lo peligroso de estas corrientes filosóficas, y por eso es que hay que identificarlas, porque aún en nuestros días están presentes. ¿Okay? Aún en nuestros días estas corrientes están presentes y hay que identificarlas para poderlas combatir, ¿verdad? Ese era el primer grupo de los gnósticos. Dentro de los gnósticos, después hablamos. Después de los gnósticos, dentro del grupo de los gnósticos estaba esa corriente, que era que, acuérdense que hay tres corrientes. Ustedes, los ascetas, están los docetismos, están los de Cerinto y entonces están los gnósticos. Y dentro de los gnósticos están los ascetas, que eran los que había que castigar el cuerpo, porque el cuerpo era malo. Eso eran los más extremistas. Ese era un extremo. Pero entonces estaba el otro extremo que decía, no, si el cuerpo es malo y el cuerpo está parte del espíritu, pues vamos a darle lo que sea. Para que se arrepientan. No, vamos a darle lo que sea, porque como el cuerpo está separado del espíritu, no tiene que ver con el espíritu, pues mira, vamos a gratificarlo con todo. Exacto. Vamos a darle sexo, vamos a darle droga, vamos a darle alcohol, vamos a darle baile. No importa, porque como el cuerpo no afecta el espíritu, pues no hay problema. Víctor, eso estaba montado encima de la filosofía de los epicureístas. Exacto. Estaban montados ahí en esa línea. Ajá. O sea, de eso sale precisamente ese grupo de los epicúreos, ¿verdad? Que obviamente persiguen esa línea. Usted sabe cuál era la más solicitada, ¿verdad? ¿Y esos epicúreos lo que hacían ellos? Lo mismo, o sea, esa era, vamos a darle al cuerpo lo que quiere, porque como el cuerpo está parte del espíritu, el cuerpo no afecta el espíritu, no importa. Vamos a darle. También. Y si hacían, no importa lo que hicieran, no iba a afectar el espíritu, porque eran dos cosas diferentes. Entonces estaba el otro grupo de los gnósticos, que era el más popular, que ellos decían, mire, lo que trataban de conseguir los gnósticos era la perfección espiritual. ¿Cómo ellos alcanzaban la perfección espiritual? Liberando el espíritu del cuerpo, porque ellos decían, este cuerpo es una prisión para el espíritu. Levitación. Este cuerpo era una prisión para el espíritu. ¿Cómo ellos lo liberaban? Pues a través de una revelación especial, que solamente algunos podían alcanzar. Iluminación mental. No todos podían caer. No todos podían llegar a esa. Por eso es que se llama gnosis, gnosticismo, porque era a través de un conocimiento revelado, específico para algunos, que podían alcanzar esa estatura espiritual y poder liberarse de este cuerpo de la materia, que era el malo. ¿Cuál era el peligro de eso? Se podían quedar ahí arriba. No. El peligro de eso es que establecían jerarquía espiritual dentro de la iglesia. Sí, y ellos solamente algunos podían llegar a alcanzar ese conocimiento que los podía liberar de esta exclusión. Presión de grupo trabajo. Había una exclusión, había discriminación
no todos podían alcanzar, y eso establecía una pirámide. diferencia Había un proceso de dentro del hipnosis. cuerpo. Había un cierto proceso de hipnosis ahí. Bueno, era una revelación, algunos. Entonces, los que se creían que llegaban a ese punto, decían, pues como ya llegué a ese punto, ya yo no peco. Ya yo trascendí el pecado. Y el pecado el pecado no está en mí. Ni cuenta. El cuerpo hacía lo que quería. El auto estaba arriba y Básicamente es lo que una de las teorías del hinduismo, cuando llegas a lo que a Nirvana, es cuando realmente tú alcanzas ese nivel espiritual que ya tú no pecas. O sea, el hinduismo practica. El hinduismo, ese es la Nirvana. Nirvana. Esa es la meta del hinduismo. Se elevan en el espíritu, se elevan, se paran. Ese es el peligro. O sea, había dos peligros. No peco, uno, y segundo, hago distinción entre los que entienden que están allá arriba y los que están bien allá abajo. O sea, había establecido una diferencia dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y precisamente contra eso es que Juan escribe esta epístola. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Hay cristianos así que se creen todavía. ¿Ok? Bueno, ahora mismo, lo que pasa es que ahora mismo se puede hablar ahora mismo a veces nosotros dicen, pero tú eres un carnal. Pero no podemos confundir eso, porque un cristiano carnal, o sea, dentro del cristianismo, entendemos que todos somos pecadores. Amén. ¿Ok? Que todos somos pecadores. No hay nadie, ¿verdad?, que diga que no ha pecado, ¿verdad? Pero obviamente el carnal, ¿verdad?, es una persona que se deja sentir porque que se deja Lo domina la carne, lo domina la carne, no lo domina el espíritu, ¿verdad? Entonces todo el otro cristiano que es espiritual, que es el que deja que el espíritu, obviamente. Pero hay una cierta, ahí hay que tener mucho cuidado con esos dos términos, porque a veces se quiere, aunque inconscientemente, con esa forma de hablar se pueden establecer jerarquías espirituales también. Clases espirituales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Pero no está muy lejos de lo que... Porque a veces, ¿verdad?, nos encanta establecer niveles espirituales y ahí que viene el Lo problema. que pasa es que en los niveles, lo que pasa es que aquí se da un contexto más filosófico, pero dentro de nuestro contexto religioso y protestante, nosotros llevamos a personas a niveles de untouchable. O sea, yo quiero que fulano me unja, yo quiero orar con fulano, yo quiero, o sea, nosotros le estamos estableciendo ciertas jerarquías de poder a ciertas personas, porque si no es fulano que me ora o me une, yo no pasa nada. Es lo mismo, o sea, es lo mismo en el contexto de nosotros. Y eso, pues por eso hay que tener mucho cuidado. Es bien peligroso. Alguien me levantó la mano. Creo que más o menos para qué tiempo, para el año 70. Año 100. Eso fue al final del siglo ya. Antes de llegar a Pamo. Antes de llegar a Pamo. Víctor, el mismo caso que estaba hablando el hermano, eso que hacemos, que Dios nos quiere usar, y entonces hacemos algún milagrito, y entonces todo el mundo nos trae encima para que sigamos, y nosotros seguimos haciendo el mismo caso se vio en Puerto Rico, con la iglesia de la Pentecostal, Mita. Una de las cosas. Hemos pasado nosotros por Una de las misioneras más grandes que tenía Puerto Rico era Juanita García. O sea, hay que conocer la escritura para no caer en ese error. Y la iglesia tiene que ser una iglesia La madura. primera que cayó en la fue ella. La iglesia tiene que ser una iglesia, la iglesia no puede endiosar hombres y mujeres. Y nosotros somos los culpables precisamente de eso, de endiosar gente. Y le hacemos un daño a la iglesia y le hacemos un daño a la persona. Era que había factores manipuladores. Y El hermano estaba allá. a veces cometemos ese error con los mismos pastores, ¿sabes? El que está autorizado A veces cometemos el mismo error con los pastores. Los pastores son hombres como nosotros, ¿sabes? Así que tienen que tener mucho cuidado, porque hay gente que dice, no, si no me visita el pastor, yo creo que el pastor sea el que venga y ore por mí. Hay gente que se enferma y si no ve el pastor, Pero había un momento, ahora el pastor, a las 3 de la mañana llaman al pastor para que le ore.
Hubo un momento dado que eran la hermana tal, la hermana... Bueno, o sea, hay de todo, hay de todo. Eso obviamente es algo funesto para los pastores porque los matan. Especialmente en este. Mira, ahora que mencionó de Dávila, la mamá de Nini. Pero no da años, todo el mundo iba a donde ella. Bueno, vamos a estar leyendo la epístola, vamos a buscar la epístola. Vamos a buscarla. Porque es importante esta introducción, porque si no la damos, pues obviamente no vamos a entender porque vamos a escribir unas cosas. ¿Okay? Sí, porque si no, vamos allá, vamos a buscar Primera de Juan. Primera de Juan. Y esto pues hay que cogerlo versículo por versículo porque no hay otra forma de trabajarlo. Vamos a buscar, alguien que nos lea el versículo, vamos a leer el 1, vamos a leer el 1, vamos a ver qué lo tiene por ahí. José tiene el 1, vamos. En el principio era el verbo, y el verbo era el Dios, y el verbo era Dios. La primera de Juan, La epístola, no el Es la pistola. alguien por ahí que lo consigue. Tengo esto, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ok, de acuerdo a la introducción que yo acabo de decir, ¿cómo tú atas este comienzo de epístola con la introducción que acabamos de hablar? ¿De qué es lo que Juan quiere enfatizar aquí? Así que nosotros vimos lo que estamos diciendo, lo vimos, pero no fue que no lo montaron. Acuérdense que Juan le está hablando a una segunda o a una tercera generación que no tuvieron la experiencia de conocer a Jesús personalmente, pero él sí. Es el único testigo presencial que queda. Él está autentizando Lo que vimos, lo que lo que vio. pasamos. Yo soy testigo de lo que le voy a hablar. De que Y este verbo obviamente- que se hizo carne es Jesús. Y precisamente, no solamente porque él es testigo presencial, sino porque también él quiere que, desde la soltada, quiere que atacar la doctrina gnóstica, que negaban a que la encarnación de Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, él comienza su carta precisamente dándole duro a él. ¿De qué están hablando esto? Si el único lo vio, Pues dice, yo soy testigo presencial, de primera clase. A mí nadie me contó, yo lo vi, lo toqué. Fíjate que estoy usando 4 de sus sentidos ahí, sus sentidos. Yo estuve Y automáticamente también nos llevó a Génesis. Lo vi con los ojos. Automáticamente nos llevó también a Génesis. Pero aquí hay dos cosas bien importantes. Porque hay un término que se utiliza aquí, que es el único que lo utilizan los apóstoles cuando escriben. ¿Cuál es ese término? Desde el principio. No. El verbo. Juan es el que utiliza el verbo cuando se refiere a Jesús, ¿verdad? Él dice, lo que era del principio, lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestros ojos, lo que hemos contemplado con el papel de nuestras manos, tocante a que al verbo de vida. Él empieza el evangelio precisamente así, Pero ¿qué es lo que quiere enfatizar Juan? O sea, ¿cuál es el propósito de Juan al escribir? Uno de los propósitos. Contragestar a esos gnósticos que estaban. Ok, y si es creador, ¿qué quiere decir que es creador? Y si es Dios, ¿qué es qué? Y si es Dios, ¿qué es qué? ¿Es qué? Es eterno. Es eterno. Por lo tanto, él quiere juntar la eternidad del verbo con lo físico, con la humanidad. Él quiere juntar lo divino con lo humano. ¿Ok? Porque eso es lo que quiere, eso es lo que quiere enfatizar. Pueden decir lo que le dé la gana. Ahora yo estuve allí, yo Estuve ahí. Ese verbo, ese hombre, es eterno. Es el verbo eterno. Sí, señor. Es el eterno, pero también yo tuve oportunidad de qué?
de tocarlo. ¿Ok? Mira, mira lo que dice, lo que era desde el principio, o sea, ahí comienza a hablar de la eternidad del verbo. Porque fíjate cómo dice Francisco, él dice, él va a donde, al origen de todo. Porque se acuerdan, ¿cómo es que comienza Génesis? En el principio era el ¿qué? El verbo. No, ese es el Evangelio de Juan. Ese es el Evangelio de Juan, que lo escribe precisamente comenzando de esa misma forma, porque los demás evangelistas comienzan ¿de qué? Desde lo humano. Pero Juan es el único que se traspasa y llega hasta allá abajo. Al principio. El 1-2 redondea todo eso. El 1-2. Tanto, pero no llegamos ahí todavía. Vamos ahí en el 1-2. Por lo tanto, bien importante que mantengan, porque así que comienza Juan la epístola, la carta. ¿Tú ibas a decir algo, hermano? No, estamos. Si hay alguna pregunta me detiene, porque es bien importante entender todo esto. ¿Ok? Bien importante. Por lo tanto, él utiliza aquí tres de sus sentidos. Utiliza, usa cuatro verbos. Dice, yo lo escuché. O sea, yo tuve la oportunidad de escuchar. Lo palpamos. Las enseñanzas del maestro desde que comenzó su ministerio hasta que ¿qué? Hasta que desapareció. Yo tuve oportunidad de verlo. Y si hubo uno que tuvo oportunidad de estar cerca de él, que dice que yo soy el discípulo que recostaba mi cabeza sobre su pecho. El discípulo amado. Y como dice el único discípulo que estaba cuando la estuvo ahí, fue testigo de todo. En la crucifixión fue el único. Dice, lo que yo vi, lo que yo contemplé y lo que yo palpé. O sea, que lo que yo toqué no fue un fantasma, lo que yo toqué era ¿qué? Carne y hueso. Materia. Esa materia que usted dice que es mala, ahí estaba el verbo de divinidad. Víctor, Juan era el discípulo más joven, ¿verdad que sí? Sí. Por eso fue que duró tanto. Que por eso duró más que todos los demás, porque era el más joven. Que tenía 15 años. Tiene que ver una cosa con la... Es que la probabilidad de que una persona joven dure más que un viejo. Mira que ya se está cayendo. ¿Alguna pregunta? ¿Tú tienes alguna pregunta ahí? Tengo una pregunta aquí. Cuando vino a la tierra, había una real humanidad. Y lo verificaron los que lo vieron en la cara, los que lo conocieron en la cara. Sí, seguro. O sea, que tienen que entender, o sea, que esta gente cuando conocen a Jesús, pues, la trascendencia de ese conocimiento no era tanta. O sea, cuando se derrama el Espíritu de Dios sobre ellos en Pentecostés, es que ellos comienzan a entender la experiencia que ellos tienen con ese individuo que está ahí, que se llama Jesús. Fue única. Pero si usted se imagina Pedro, si usted se imagina a Pablo, pues imagínese usted Juan después de tantos años. ¿A dónde había ido a parar Juan? Casi llegando a fondo. Juan allá tenía, ¿sabes? Porque lo que tenemos aquí es corrido. Y había una profecía para eso. Cuando le dijo Jesús que él iba a estar novedad hasta que vean la gloria del Señor, el reino, ¿verdad? Y que él quería estar también. Se habla del Apocalipsis, se habla de un Juan el teólogo y de un Juan el discípulo, ¿correcto? Sí, para mí son las mismas personas. Los mismos. Para ti son las mismas personas. ¿Okay? Ahora, vamos para el segundo versículo. ¿Quién lo tiene por ahí? Este amado, mira, dice así. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Ok. Cuando tú atas este versículo con el primero, ¿qué tú notas? Y estar reafirmando lo que dijo en el está repitiendo lo que dijo al principio, pero está enfatizando un poco más sobre qué. La divinidad, la eternidad del verbo. La vida eterna, sobre la vida eterna. La palabra. Él dice,
porque esa vida, porque fíjate que lo llaman verbo de vida, no solamente porque es verbo de vida, es vida en sí, sino que puede transmitir vida. Palabra de vida. Él es verbo de vida, Él es lo que manifiesta la voluntad del Padre, es la vida en sí. Yo soy la resurrección y la vida, pero ¿qué? Pero transmito vida. ¿Entiendes? Y vida eterna. Y vida eterna. Por eso es que él dice, y la vida, la vida, lo dice bien claro, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea que cuando tú me preguntaste al principio de la clase qué quería decir chequina, pues mira, Jesús es la presencia de Dios mismo entre nosotros, Dios con nosotros. O sea, la revelación, cuando tú lees el libro de Hebreos, ¿cómo comienza el escritor del libro de Hebreos? ¿Cómo comienza? Usted lo tiene que saber de memoria, ya. Yo he leído ese libro muchas veces. ¿Verdad? Dios hablando muchas veces, en muchas ocasiones por los profetas. En este tiempo nos ha hablado otra vez de quién? De Jesucristo el Hijo. Entonces comienza a hablar de qué es la manifestación del Padre, ¿verdad? Y todas esas cosas, ¿entiendes? Porque es la revelación máxima de Dios para con el hombre. Es la misma chequina de Dios hecha carne. La presencia de Dios con nosotros. Porque eso es lo que quería Dios con su pueblo, morar dentro de su pueblo. Lo hizo primero a través de la chequina en el tabernáculo. Después lo hace a través de quién? De Jesucristo. Y ahora, ¿cómo lo está haciendo ahora? Jesús Santo, porque ahora está con todos nosotros, está dentro de todos nosotros. O sea que no se puede, como tú dijiste, es una revelación progresiva. El Espíritu Santo y la chequina es la misma cosa. Exacto, y es una revelación progresiva. Progresiva. ¿Ok? Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Estamos. Y esa vida estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién está hablando él? De Jesucristo. ¿Okay? Vamos a seguir. El 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando tú lees este versículo y de acuerdo a la introducción que acabamos de dar, ¿qué es lo que Juan está refutando? Él está volviendo a repetir lo que dice en el la tercera vez que lo dice. La tercera vez que lo dice. La tercera vez que lo dice, ¿verdad? Porque él quiere enfatizar eso bien claro, pero dice algo adicional aquí. Para que tengan comunión con nosotros. Ok, esa palabrita comunión. Esa palabrita comunión, ¿qué? ¿Qué quiere decir comunión? Acuerdo. De acuerdo. Acuerdo, ¿qué más? Unidad. Unidad. Relación. Intimidad. Unido. Hay conectividad. ¿Okay? Unión de propósito. Unión. Yo diría hasta fusión. Mira esta fusión, ¿verdad? Mira cómo cuando se fusiona. Dios habla hoy, dice, les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que Juan está tratando de refutar ahí? ¿Te acuerdas lo que te acuerdas la instrucción que yo le di? Básicamente está trayendo dos planteamientos. Número uno, para que ellos pudieran comparar y darse cuenta que entre Dios y Jesucristo hay una comunión, y entre Dios y el hombre hay una comunión, y está contrarrestando las doctrinas heréticas donde están separando la relación del hombre del cuerpo, del espíritu, aparte de Dios. ¿Sabes? Él le está diciendo, esta comunión que tiene el Padre con el Hijo es la misma comunión que tenemos que tener nosotros con Dios y entre nosotros mismos. Fíjate que él está contrarrestando precisamente la doctrina, la herejía de que solamente algunos podían alcanzar ese nivel, precisamente ese nivel de estar conectados con Dios para poderse supuestamente liberar el espíritu del cuerpo material
maligno que tenemos. Estamos diciendo que Y él dice, señores, esa conexión. esa comunión es con nosotros y es con quién, es con el Padre y con el Hijo. O sea, está diciendo claramente. O sea, aquí no hay que buscarse una fórmula especial para esto. Esa comunión la podemos establecer directamente con quién. Esa comunión que existe entre el Padre y el Hijo la podemos también nosotros tener con quién, con Dios, y la podemos tener entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos hijos. Tenemos el Espíritu Santo. Porque ese es el Espíritu Santo el que está con nosotros. Que ese es el agente unificador, el Espíritu de Dios. ¿Okay? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Que hace que esa palabra de vida esté aquí en el corazón, ¿verdad? Y que la podamos conocer. Ahora, él dice, y lo que hemos visto, y lo vuelve a decir por tercera vez, eso os anunciamos para que también vosotros. Acuérdense que esta gente estaba claudicando en cuanto a su fe. Porque estaban escuchando mucha filosofía contemporánea. Y hacían tan complicado. Oye, pero vino temprano esto. Persecución. Vino temprano, ¿verdad? Como aquí siempre está bueno la cosa. Oye, llegó temprano esto. Eso para contrarrestar lo del lado pasado que no pudo llegar por la lluvia. Gloria a Dios. ¿Tú sabes qué bofeto es el teléfono de Italia? Pásamelo ahí. De tu madre, el marido. ¿Está bien? ¿No suele tu casa? Sí. ¿Qué te crees? Gloria a Dios. Mira, no hable para que ella te vaya. Fíjate que aquí hay algo importante también. Juan dice que el propósito de que ellos puedan recibir el mensaje que Juan le quiere transmitir, ¿ok? Dice, el propósito, la consecuencia de ustedes recibir este mensaje, ¿qué va a producir qué? Comunión. Comunión primero, comunión. Y cuando reciban comunión unos con otros, que va a ser la misma comunión que vas a recibir con el Padre y con su Hijo, ¿qué va a pasar? El gozo. Eso va a traer como consecuencia que el gozo cumplido. Mira lo que dice el 4, vamos a leerlo. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En algunas versiones dice para que nuestro gozo sea cumplido. Puede ser cualquiera de las dos. O sea, puede ser cualquiera de las dos. Tengáis paz y se cumplen todos los. Exacto, porque la consecuencia de tener comunión con Dios es que la paz es gozo, es paz, esperanza. ¿Ah? O sea, y lo que le estaba diciendo ahorita, que se me fue de la mente y ahora me llegó otra vez, es que igual está escribiendo una iglesia que está claudicando, que está recibiendo esos ataques contemporáneos de filosofía contemporánea griega. ¿Entiendes? Y él tiene que decirle, mira, vuestra fe es una fe genuina, vuestra comunión es una comunión genuina, no tienen que tener fórmulas especiales para poder, porque ellos eran expertos buscándose protocolos y rituales para poder alcanzar comunión con ese Dios, que ellos no entendían que estaba bien separado de él. Hay que ser iluminados. Está diciendo, no hay que ser iluminados como dicen estos otros, ya nosotros fuimos El iluminados. Evangelio es claro y es simple y está expuesto para todos. Eso es lo que pasa, que el Evangelio es tan simple, tan sencillo, que no hay que buscarlo. Los hombres lo complicamos, le buscamos complicaciones de todo tipo. Las interpretaciones que queremos dar y que el libro no da. Exacto. Y esta gente querían llevar el Evangelio a un nivel intelectual respetable, para que compitiera con las filosofías del momento.
Conveniencia, Sí, conveniencia. porque como el evangelio es tan sencillo, pues no puede competir con lo que ellos entienden que está más elevado, Es más elevado. más respetable. Por eso fue que Pablo se buscó un lío cuando fue a Atenas. Porque Pablo fue a Atenas, quiso llevar el evangelio, la predicación a ese nivel. ¿Y qué le pasó? Ya te oiremos otro día, palabrero. Pero él tuvo que hacer, ponerse conforme a la filosofía que ellos tenían, y él dijo, yo le vengo como habían tantos dioses, le dijo, hay uno desconocido, de ese que yo vengo a hablarles. Sin embargo, ¿qué hizo Pablo? Yo me propongo de ahora en adelante predicar otra cosa que a Jesucristo y está crucificado. Si le dieron una No le voy a hablar ahora vamos de un Dios desconocido. Le voy a hablar de Jesucristo y está crucificado. Ahí él cambió. De la cruz. Cuando lo rechazaron. Sí, porque es que el mensaje de la cruz es el mensaje que cambia. El mensaje de la cruz es el mensaje que cambia. O sea, usted no puede buscar un bosqueo, usted puede buscar 20 cosas en la Biblia, pero mire, el mensaje de la cruz es el que cambia la Víctor, vida. actualmente en Grecia, hoy día, ¿cómo está el evangelio, el agua del evangelio? ¿Dónde? Bien atea. Es una religión. Grecia. Eso está lleno de musulmanes. Fíjate, entonces hay una comunidad ortodoxa. Hay una comunidad ortodoxa, hay una iglesia ortodoxa. ¿Entiendes? Ortodoxa, Pero eso Está lleno de musulmanes y hay una mezquita en cada bloque. Bueno, aquí estoy entendido que él ha ido a Grecia. ¿Quién fue conmigo del grupo? Yo la vi. En la católica Tú te fuiste en este viaje. La católica ortodoxa. En el mismo centro de Atenas hay una mezquita grandísima. Pero eso es lo que estaba atacando Juan. ¿Ok? Porque no quiero que pierdan de perspectiva, ¿vale? Sí. Vamos para el próximo. El 5. ¿Quién lo tiene? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Sigue. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentiremos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, con él está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok. Y ahora, ¿qué es lo que Juan está bregando? Vamos a leerlo otra vez, lo voy a leer otra vez. Escuchen, y vayan pensando en qué es lo que Juan quiere decir aquí. ¿Qué es lo que está refutando? ¿Ok? Primero, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Vuelve Juan, dice, esto que yo estoy trayendo no es mío, esto fue lo que él nos dijo. Dios es luz Dios es luz y no oscuridad. y no hay tinieblas en él. ¿Quién lo dijo? Eso hizo Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en Pero tinieblas. Fíjate que Jesús dice, Dios es luz. Ajá. Pero en Juan 8:12, él dice, yo soy luz. Yo soy la luz. O sea, hay una diferencia dramática entre la luz y las tinieblas. Y eso es lo que Juan quiere enfatizar. O sea, los opuestos. O sea, la luz. ¿Qué es la luz? O sea, ¿qué implica la luz? Santo, verdadero. Claridad, pureza, verdad. Claridad, comunión, verdad. Todas esas cosas, ¿verdad? Por otro lado, las tinieblas significan completamente lo contrario: confusión, pecado, ¿verdad? Todo oculto, ¿verdad? Ahora, él dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. No puede haber tinieblas en Dios. Ahora, si decimos, ahora viene el punto. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué doctrina está él refutando aquí?
¿Qué La de los práctica? gnósticos, la de los gnósticos, ¿no? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de esas corrientes? La de que Jesús era, no era, espérate. No, aquí no hay encarnación, aquí no está atacando la encarnación. Lo del cuerpo. Lo del cuerpo. ¿Cuál corriente del cuerpo? Que se podía hacer todo con el Es cuerpo. correcto, ahí está. Esa misma. La que decían, como el cuerpo es materia, no tiene que ver está nada con el separado del espíritu, por lo tanto yo puedo hacer lo que me dé la gana y eso no afecta a mi espíritu. Pero los ascéticos, esto No son los ascetas. Una parte de los gnósticos. Los ascetas eran los que ¿qué? Los que decían, ¿qué decían los ascetas? Que maltrataban, los ascetas maltrataban al cuerpo, los maltrataban. Estaba la otra corriente contraria que decía, no, vamos a darle al alma lo que le dé al cuerpo lo que le dé la gana, porque eso no afecta a mi espíritu. ¿Ok? ¿Está bien? Varón, Baja. hay una comparación, es que el apóstol Juan está diciendo, tú no puedes separar el cuerpo del espíritu, porque el espíritu se afecta, se contrista cuando el cuerpo peca. Eso era lo que ellos no pensaban. Porque esa filosofía de separar el cuerpo del espíritu, ¿de dónde viene? ¿Quién decía eso? Eso era Platón. ¿Se acuerdan de Platón? Platón decía que este era un mundo de ¿qué? De sombras. Que la realidad estaba en otro lado, que la realidad estaba ahí arriba, pero que este era un mundo de sombras. Entonces establecía diferencia en lo que veíamos aquí, que no era real, que lo real estaba allá arriba. ¿Entiendes? Y establecía esa diferencia, y de ahí era que entonces ellos partían de todo. O sea, todo eso es materia, todo eso es malo, todo eso es falso, es sombra de lo verdadero. Platón era gnóstico, entonces era cierto. Platón, de ahí fue que salió la doctrina gnóstica, de Platón. ¿Verdad? Son vertientes. Una vertiente de la filosofía platónica. Ahora, fíjate entonces, dice, si decimos, eso precisamente lo que está él atacando, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Como decía él, o sea, yo no puedo separar el cuerpo del espíritu. Por eso, si hubiera sido así, entonces, ¿por qué cuando David pecó? Salmo 51. No, aparte ¿Qué dijo David? Ten piedad de mí. ¿Y qué más dijo David? Conforme a mi misericordia. ¿Qué más dijo David? Límpiame de toda maldad y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, David sabía que su espíritu se había conquistado por el pecado que había cometido. Si el espíritu está separado del cuerpo, pues entonces no hay contrición. El espíritu sufre cuando el cuerpo peca. No podemos separar una cosa de la otra. ¿Por qué sí? Si no puede morar el espíritu en un cuerpo que está en tinieblas, que está pecaminoso. Pero vamos a ver. También es así, que después que uno se compenetra en la palabra, cuando tú has hecho algo malo, tú mismo dices, ay Señor, perdóname. Ese no soy yo, ese es el espíritu que está Ya hay dos extremos. Está el que dice que yo no peco cuando hago algo malo porque eso está separado del espíritu, pero está el otro que dice que yo no peco porque estoy que... bueno, sí. El otro extremo. El otro extremo. Pero vamos que porque ya llegué a un nivel espiritual allá arriba. Pero vamos a ver, porque todos pecamos, ¿verdad? Uno no quisiera pecar, pero estamos metidos en este cuerpo. ¿Verdad? Que hay dos extremos. Vamos para el otro. Pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí es solución al evento de la guerra. Ahí está la Ahí está el evento de la guerra. Cuando usted lee esto y dice, pues ven acá, espera. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, que refuta la doctrina de que... Porque están los dos planos. Entonces está el otro plano que dice, pero si yo ando en luz, si yo ando en luz, ¿ahora qué está refutando él ahí? El resultado es la comunión. ¿Qué está refutando él ahora en el segundo versículo? ¿Cuál de las doctrinas? ¿Cuál de las corrientes filosóficas? Que dice que no peca.
El que dice que ya llegó a un nivel espiritual, que ya dice, ya me liberé del cuerpo de pecado. Porque ¿cómo lo refuta? Dice, pero si andamos en luz, dice, yo ando en luz, pero dice, la sangre, dice, como en esta luz tenemos comunión unos con otros, y o sea, el hecho de que yo esté en luz no me separa de mi hermano. No es porque he llegado a un nivel espiritual tal que ya yo no peco, porque lo dice ahí. Tenemos comunión. Tengo comunión contigo y conmigo, o sea, no me he separado de ti, seguimos estando en el mismo nivel. Pero también, ¿qué? Pero también puedo pecar. Pero pecar. Y ando en luz. Sí. Pues estamos Y ando en luz. En todo momento. Dice, pero si tú andas en luz, fíjate lo que dice Juan, si tú andas en luz y Dios es luz, quiere decir que tú tienes oportunidad, puedes pecar. Puedo pecar, pero. Puedes pecar. No debes pecar, pero existe la posibilidad de pecar. O sea, no es que yo he llegado a un nivel espiritual que ya yo no peco. No. Estamos exentos, no estamos nunca. Ahora, ¿cómo entonces, en qué sentido Juan entonces trae? Oye, Juan Víctor, quiere que nosotros Víctor, entendamos Víctor, esto. perdón. Tú puedes andar en luz. Pero Tú no puedes andar en exento. luz. Yo no sé si cómo usted- pecar. yo no sé si No es para que peque, no es para que tengas una licencia para pecar, pero puedes pecar. Existe la posibilidad de que peques. Puede caer cualquier Puedes caer, ¿verdad? Alguien- Pero dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de cosa. todo pecado. Ahora bien, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que Juan quiere enfatizar aquí? Cuando tú estás en luz y tú quieres buscar de Dios, ¿qué pasa? Si el espíritu no se derguye. Mientras más tú te metes con Dios, ¿qué sucede? Más te gusta, más sigue buscando. Ajá, ¿y qué pasa? Me voy alejando del pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me saca de todas esas cosas. Te das cuenta de tu propio cuerpo pecaminoso. La luz de Cristo te revela tal y como tú eres. Te revela tu condición pecaminosa. Y tú te das cuenta. Por eso es que la bienaventuranza que discutimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, el que llora es el que se da cuenta de su condición delante de Dios. Ahí está el Salmo 51. Exacto. Y bienaventurados los pobres espíritus. El andar en luz, lo que hace es que esa luz, ¿qué pasa? Te revela tu condición como tú eres delante de Dios. Reconozca que eres pecador. Y haces que tú busques dependa de. Por eso es que dice que andar en luz significa tener comunión unos con otros, porque yo me doy cuenta de lo débil que soy y de lo que yo tengo y cómo yo tengo que depender de ese Dios, que es el Evangelio de la gracia. Porque me doy cuenta de mi condición pecaminosa y hace que yo dependa de esa sangre de Jesucristo que me limpia, que lo único que por lo único que yo puedo estar de pie es porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Ese es dependiente. O sea, que ese andar en luz no es que me meta a un nivel súper espiritual, sino que me hace que reconozca mi condición pecaminosa. Te hace dependiente. Y me hace dependiente de él. Me hace tomar conciencia de que soy pecador. Es correcto. Y la luz te evita que tropieces, pues estás Exacto, porque estoy dependiendo de él. Porque cuando yo me doy cuenta de mi condición, entonces dice, Señor, tengo que depender de ti todo el tiempo, tengo que andar, por eso es que se llama andar en luz. Pero entonces la cuestión de que intencionalmente no pecamos porque la naturaleza nos hace pecar. Es correcto, y te das cuenta, y Pero cuando hay un intencionalmente pensamiento, no lo hago. exacto, pero hay un pensamiento, y si tengo este pensamiento, y me doy cuenta de que existe porque mi condición pecaminosa que está aquí hace que yo piense de esa forma, o actúe de esta forma, o dispare una palabra que no debía haber disparado, y el Espíritu Santo me redarguye y dice, pero ven acá, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué miraste así? ¿Por qué reaccionaste de esta forma? ¿Por qué no fuiste sensible a la palabra de esa necesidad? ¿Te das cuenta? Porque estás andando en luz y te das cuenta de tu condición que falla. Y entonces eso es para que entonces se parece que la sangre de Jesucristo me limpia. Por eso es que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. La luz
La misericordia se renueva en cada mañana. Si no fuese así, Señor. Dice que la luz nos da sabiduría para nosotros saber que hay caminos que antes de caminarlo nos van a tener problemas, no va a tener problemas. Es que eso es andar en luz. Porque el conocimiento de Dios hace que te revela, te da sabiduría para tú poder analizar de antemano las cosas que pueden pasar y hace que tú puedas considerar todas las posibles consecuencias de una acción tuya. Dice, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? ¿Qué? Y esa es la claridad de Dios en tu mente. La claridad de la sabiduría. La sabiduría de Dios. Todo eso implica andar en luz. ¿Entiendes? En el varón, fíjate, me vino un pensamiento de que con un propósito Dios permite que hagan los dos conceptos, la luz y las tinieblas. Porque si Dios hubiese querido que todo fuera luz, ¿tú no puedes pensar en eso? Podríamos estar todo el tiempo de día. Pero ¿por qué Dios permite que hagan luz y tinieblas? Tiene un propósito. Tiene un propósito para que... La dependencia. La dependencia. De los días, hay días y noches. Y cuando nos llega la noche, cuando llega la noche, señores, hay que clamar a Dios. Pero Dios dice, pero no te apures, ¿verdad? Que el amanecer vendrá. El amanecer vendrá. Después de la noche dice, la vendrá el día, ¿verdad? Por lo tanto, pero en la noche tú le dices, gracias Señor por el día que me has dado. Y por la mañana, eso es en la noche, por la mañana, le das gracias a Dior por haber dormido bien, por haber pasado la noche y haber despertado la noche. Ay, no eres espiritual, hermano. Vamos al 8. Vamos al 8. ¿Quién lo lee por ahí? El 8. ¿Quién lo ha leído? ¿Quién lo ha leído por aquí? Léelo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí Juan es bien claro. Todos pecan. Ahí Juan está claro. ¿Sabes? Ahí Juan ahí no se refiere al pecado original. No. Ahí se refiere a esta gente que dice que ya llegó a un nivel espiritual, que ya no pecan. Y él dice, fíjate que él va con una gradación ascendente. Él va con una gradación ascendente y ya llega aquí al punto donde dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primero dice, si yo digo que tengo comunión con Él y ando en tinieblas, miento y no practico la verdad. 1. Pero fíjate cómo Él va a subir la vara de tono. Si decimos que no tenemos pecado, me engaño a mí mismo y la verdad no está en mí. 2. Pero llega un momento acá arriba que dice, si yo digo que no he pecado, le hago a Él mentiroso. Fíjate cómo Él va subiendo el tono. Hasta el punto dice, tú le estás diciendo a Dios que Él es mentiroso cuando dice que no peca. Entonces nosotros somos pecadores. ¿Seguro? Él dice que practique el pecado del diablo. Aquí Exacto. mismo. Sí, pero lo que Él está diciendo aquí es que tú no puedes decir que has llegado a un nivel espiritual donde ya tú no pecas, que tú no necesitas, porque fíjate el peligro de esto. Super santo, No, fíjate el peligro, porque aquí hay un peligro envuelto. ¿Cuál es el peligro? Fíjate que Dios niega la encarnación de Jesús. Pero ¿cuál es el peligro de eso? Que salvo siempre salvo. Que tú eches a un lado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La efectividad de ese sacrificio es que
es nula porque yo lo conseguí ya. Porque yo lo consigo de otra forma. Yo consigo llegar a ese nivel de otra forma. No es con la Ese es el peligro de ahí estoy pegando. hay algo de mentiroso. Y algo de mentiroso. Y también hay unos que creen que como yo fui salvo, pues ya soy salvo. Ya llegué a ese nivel. Y ahí no. Salvo siempre salvo. No importa lo que me pase, lo mando salvo. Sí, pero esa es otra cosa. Ya eso es el estado, el calvinismo a su séptima potencia. A su máxima potencia. A su máxima potencia. ¿Entiendes? O sea, ya esa es otra cosa. Ya Calvino depende del servicio de Cristo, pero dice que llegó un momento donde ya Dios lo salvó y ya no importa no importa lo que haga, el destino tuyo es que vas a ser salvo. Yo lo descubrí. Que no es malo, Por eso es una posición los lógica. extremos son malos. Pero eso es una Yo posición estoy, no necesariamente. Delante de la fundación del mundo, Dios te escogió y tú eres salvo. Fíjate, La idea es que no se va a estar pecando diciendo yo soy salvo, yo puedo pecar por aquí hay dos problemas, aquí hay dos extremos. Está Calvino al extremo y Arminio por el otro. Usted no puede, Calvino es bueno y Arminio también. Usted tiene que estar en el centro de los dos. En la luz. Hay que tener Su salvación es tan débil que de cualquier cosita usted la va a perder. Pero tampoco usted se puede cortar el lado de decir, no, yo no importa lo que yo haga, yo voy a ser salvo. Eso no es salvo. Usted tiene que estar ahí. Tiene que tener seguridad de que va a ser salvo. Pero también tiene que tener cuidado. Como dijo Pablo, escucharlo todo y lo bueno de Todo bueno, todo es bueno, pero en su justa perspectiva. Ahora, lo que leyó Joel dice, si yo digo que no tengo pecado, fíjate, eso no quiere decir que yo no sea, que mi pecado ha sido perdonado. Yo lo que estoy reconociendo que en mí, yo moro dentro de que yo tengo una naturaleza pecaminosa. Está ahí que sé que mi naturaleza tiende al pecado, tendencia al pecado. El hecho de que yo sea perdonado no quiere decir que mi tendencia a pecar se haya desaparecido, está ahí. Y la tengo que tener ¿en dónde? Controlada, dominada por el Espíritu. Arrestada. Arrestada por la luz. Yo dije esta expresión porque mucha gente confunde. Cuando ve estos versículos que parecen contradictorios, uno al lado de otro, pero si leen con detenimiento es lo que dice, el que practica, o sea, el que continuamente sigue. Es habitual. Ese es el diablo. Él lo dice. Ya ese anda en tinieblas. No ha usado la sangre de Cristo, que es la que En la Biblia siempre hay dos textos que son contradictorios, que no leen con detenimiento. Y están ahí mismo uno al lado del otro. Lo que pasa es que ahí hay un punto que estos textos que hemos estado estudiando siempre traen a choque en términos de la persona que está tratando de entender la palabra, porque por un lado tú ves esto y tú ves a Juan que está expresando esto y algunos dicen, fíjate, esto es casi una licencia para no pecar, mas sin embargo cuando uno se lee a Romanos, Pablo dice, perseveraremos en la gracia, en pecado para que la gracia abunde. Pablo dice, no. Entonces, ¿cómo podemos llevar lo de Romanos, ese balance de tal manera que yo pueda entender porque no sea un pecador practicante? Porque entonces el que está en pecado es porque le ha dado la espalda a Dios, y pecado no es otra cosa que rebeldía. Es una rebeldía abierta ante Dios. Entonces, ¿cómo podemos balancear eso, Juan, Santiago, Pablo, de tal manera que yo pueda verlo y desde el punto que yo siempre enfatizo, que es la cuestión de la madurez? No, y también, o sea, cuando tú lees, por eso es que es importante saber el trasfondo de la epístola, porque cuando tú lo lees, tú sabes por qué Juan está escribiendo ese versículo. No es para dar una licencia a nosotros para que pequemos, es porque está refutando la corriente herética gnóstica, que dice que ya llegó a un nivel donde ya se liberó del cuerpo material. O sea, por eso es que hay que entender el contexto de lo que está ahí, porque yo no puedo sacar ese versículo de aquí y meterlo con el otro por allá para formar una forma de pensar. O sea, hay que saber por qué fue que se escribió eso ahí. Tengo mi hermano. Sí, haciendo una comparación
sobre los gnósticos en esa época de Juan y de los discípulos de Jesús. Actualmente el sistema, el gobierno y prácticamente muchas organizaciones en esta época hacen a muchos que creen que son cristianos, que estoy hablando de muchos, utilizar, porque todo el mundo lo hace, yo te puedo llenar una planilla de contribución añadiendo gente. En mi trabajo, en X trabajo, la mayoría del 98% de mi clientela en una entrevista inicial tienen que decir si son católicos, son evangélicos, si asisten a una iglesia o no. El 98% dice que son evangélicos, con posiciones, trabajan y cogen cupones. Matrimonios con hijos pequeños y cogiendo WIC. ¿Cómo tú puedes coger WIC si el hombre está en la casa y está trabajando? Delito, falsedad, mentira, el sistema. Porque todo el mundo lo hace, me siento cómodo porque todo el mundo lo hace. El mensaje que quiero llevar, no es criticando como tal, es que si nosotros hacemos lo mismo, sabiendo y reconociendo que aunque todo el mundo lo hace, puedo alguien chocarme el carro allá en el parking de la iglesia, pero me voy a donde mi hermano, dime que me chocaste porque te paso 100 pesos por debajo, porque todo el mundo lo hace. Y ahí entonces que nosotros, como quien dice, sí podemos reconocer el dominio de Dios, el que Dios es amor, y justificamos 20.000 cosas para hacer lo que no tenemos que hacer. Sí, esa es la segunda razón que nosotros cuando vimos la segunda razón por la cual la iglesia estaba recibiendo ataques en la introducción. ¿Cuál era? Precisamente estábamos hablando de una segunda y una tercera generación que había pasado ya por esa época de la pasión, de la ilusión, ¿verdad? De las maravillas y de los milagros, de la persecución. Y no podían explicar lo que había ocurrido. Pero entonces la segunda generación se estaba encontrando que tenía que separarse del mundo y lo encontraba fuerte, fatigoso, duro, pero había que separarse. Y a lo mejor separarse no es que yo me voy a un monte a vivir aparte de la ciudad. Separarse precisamente así que es íntegro, con una sola pieza. Y en esas cosas que uno tiene que ser vertical. O soy o no soy. Esa es la explicación o la enseñanza que uno puede levantar del libro de Esdras. Cuando uno lo puede leer y dice, pero qué cosas más injustas. O sea, cuando está diciendo, no, tú te tienes que ahora divorciar de las mujeres que cogiste y dejar las mujeres, esto. Y tú dices, eso, nuestro razonamiento no. Pero lo que está implicado ahí es precisamente eso. Integridad. Tú cogiste un modo de vivir que has contaminado la pureza de Dios. O sea, tú eres un pueblo separado, tú eres un pueblo escogido, que Dios tiene una relación contigo que no se puede contaminar. Mira cómo a donde tú has llegado y lo que le está pidiendo a Dios al pueblo era durísimo, es una cosa que uno la lee para uno y dice, pero qué. Y entonces ¿qué como iglesia? Entonces, si nosotros contextualizamos esto, ¿cuál es la enseñanza? Porque todo eso que usted está diciendo está dentro de la iglesia. Y la carta a los Corintios, lo que Pablo le escribe, ¿Pablo se lo escribió a una iglesia de afuera? No, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios. ¿Y qué es lo que había en Corintios? Pues todo lo que hay en la iglesia de Puerto Rico. Y ya me decirte. Entonces, ¿cómo tú sacudes, planea eso? No, el problema es lo siguiente. El problema es el siguiente. Nosotros somos un cuerpo. Uno de nosotros que falla en su integridad, en un detalle pequeño, afecta el cuerpo como cuerpo. Entonces, cuando sale uno a la prensa, que barren el piso, ¿con quién barren el piso? Es la iglesia. La iglesia. O sea, algo que yo haga que esté fuera de orden, que no esté dentro, que afecte mi integridad, aunque usted lo haga en cuarto oscuro, que nadie se entere, afecta el cuerpo completo. Y en eso precisamente es lo que
es lo que esto se enfatiza. O sea, comunión va mucho más allá de poder yo saludarte y de yo conocerte. Comunión va mucho más allá. Es ser íntegro conmigo mismo para que el cuerpo completo se sane. Es decir, no es hacerlo, pero con la conciencia de saber, tú sabes que la integridad afecta el cuerpo completo, ¿sabes? Y cuando la iglesia se mete con Dios es otra cosa, ¿sabes? Tengo a mí y después tengo a mi hermano. Nosotros tenemos el privilegio de poder coger este documento, ir para atrás y para adelante. Lo que no podían hacer. No lo tenía en ese momento. No tenían recopilado, pero entonces, olvidándonos de que ellos estaban un poquito maltrechos en el sentido de la educación bíblica y nosotros no. Por eso, precisamente por eso, porque tenemos el documento completo, pues podemos considerar correctamente la doctrina de Jesucristo, pero entonces adecuándola a lo que Pablo nos está diciendo, que el Espíritu Santo nos va dando la forma de Jesucristo para que tengamos precisamente esa misma corrección en términos de la relación con Dios y la relación con los demás. Pero yo me pregunto, si nos hicieran a nosotros una pregunta, ¿cómo nos vemos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Como pecadores que hemos sido salvos por la gracia? ¿O como santos que pecamos ocasionalmente? ¿Qué respondería? La primera. ¿Ah? La primera. Pues estás mirando al pasado. Somos santos. Estás mirando al pasado. Somos pecadores. Se supone que te veas como un santo, porque eso fue lo que hizo Jesucristo y Pablo dice ya estamos sentados en lugares celestiales. Sí, pero sin perder de perspectiva que tenemos, o sea, que existe la posibilidad de que porque no hemos, o sea, eso precisamente es el balance que tenemos que tener. O sea, yo soy santo porque estoy bajo la cubierta de la justicia perfecta de Cristo. Enfocándote en eso, vas a hacer las obras de la santidad. Correcto, pero sin perder de vista que tengo una naturaleza que está conmigo, que está aquí, un estuche, que puede hacer que yo... Enfocándolo desde el punto de vista del hermano. Exacto. Mi punto de vista es que de la única forma que somos santos, no por las acciones que nosotros hacemos, es porque tenemos la plomada de Dios que es Jesús. Y Dios nos va a ver a través de nuestro abogado, que es la plomada de él, que sería Jesús. Y al ver a Jesús nos ve perfecto, nos ve santo. Pero la realidad es que como nuestra humanidad todavía estamos aquí atados, hacemos 20.000 cosas y muchas veces las hacemos consciente o inconscientemente y muchas veces las hacemos mal. Es por la falta de enfoque. Porque no pero aún con enfoque vamos a fallar. Porque aún con nuestros hijos fallamos y le hablamos fuerte. Aún con nuestras esposas, aún sabiendo que nos tratan bien, se nos sale a veces o la vieja criatura o nuestra propia naturaleza. Independientemente a reconocer que somos débiles o ignorantes o torpes o lo que sea, definitivamente es reconocer y tenemos ahí entonces la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado todos los días. Pero fíjate, hay un elemento en este versículo que Joel leyó que no lo hemos discutido, porque dice, si yo ando en comunión con él, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Pero aquí hay un término bien importante, y es si confesamos. Claro. O sea, no es automático. O sea, yo tengo que reconocer mi pecado. Tengo que confesarlo delante de Dios y decirle, Señor, mira, en esto fallé. Ese es el arrepentimiento diario. Porque viene una confesión que me limpia. ¿Qué no sucede así? En automático y rápido. O sea, yo tengo que hablarlo delante de Dios. El Espíritu Santo no se da nunca. O sea, la confesión es... Voy a traer, disculpando, esta tarde había una familia X cristiana y hubo un incidente que Dios permite que no salga en la prensa, pero de abuso sexual a una niña de 10 años, de un miembro de este grupo familiar.
Mi intervención va dirigida a proteger la menor, independientemente sea cristiana el padre, la madre y toda la familia. Posiciones, composiciones, pero un miembro va preso. Ante esa familia yo soy malo y ya ha habido amenazas. ¿Qué quiero decir? Que a veces nos creemos que tenemos el sartén agarrado por el mango y cometemos errores y no tenemos que cumplir ni pagar las cosas ante la sociedad y ante los demás. Hay que hacer las cosas bien y que tarde o temprano, si no nos cogen, por lo menos la misericordia de Dios por lo menos que nos alcance y tener la posibilidad de rehabilitarnos nosotros a través de la sangre de Cristo todos los días. Pero hay conductas que son sumamente impropias, indeseables y que merecen la cárcel. Hay conductas que realmente todos los días erramos, aún en el trato, como dije, con nuestra familia, con nuestro próximo, que es el prójimo, nuestra propia familia, pues definitivamente más lo demás en nuestro trabajo, las horas que nos robamos, el tiempo que perdemos, el tiempo que chateamos, el tiempo que jugamos mucho con el celular. O sea, la palabra dice bien claro, no estoy diciendo que yo hago todo bien, yo estoy diciendo que muchas de las cosas que estoy hablando hasta yo mismo fallo, aún con mis propios hijos, aún creyéndome que sé mucho. Fallamos en el proceso, pero es reconocer, aunque mis hijos no me lo digan, aunque mi esposa no me lo diga, caramba, yo fallé, yo le hablé fuerte, yo tengo que por lo menos reconocerlo ante Dios para luego ir a donde ella, ir a donde mis hijos, ir a donde mis sobrinos, ir a donde mi hermano y disculparme, aunque no me disculpen, pero es reconocer de que fallamos y que tenemos por lo menos a Jesús, porque si no lo tenemos definitivamente seríamos muy engreídos. Ese es nuestro abogado. Un poquito de agua, pero la Biblia habla una parte donde dice que Dios no tienta a nadie, que nosotros nos movemos por la naturaleza. ¿Sabe? Cuando usted hace una cosa mala, yo cualquiera, lo hace por la naturaleza, pero no decirle, no, fue el hermano, la hermana, aquella hermana, el otro hermano. Es uno mismo. Concupiscencia le llama Pablo a eso. Concupiscencia. El último versículo empieza con broche de oro lo que estamos hablando aquí. Eso sí iba a decir yo. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjese que Pablo siempre nos presenta públicamente como hijos de Dios. Él nos presenta como hijitos. O sea que esto es en familia, en cristiano, inmediatamente. Es como el hijo, la ofensa es contra el padre. Es una relación de familia. Y es lo que dice, mira, si fallaste, rápido. Sí confesamos. Sí confesamos. Sí confesamos. O sea, algo que nosotros tenemos que practicar es que realmente tenemos que hablar con Dios y decirle a Dios las cosas que son. Hablarlas, verbalizar. Vaya. Ese es el arrepentimiento diario. Es parte del proceso de sanación. A Dios, no es porque Dios, es que eso nos va a ayudar a nosotros. Yo recibí un testimonio en la clase del miércoles de los maestros. Hay una persona que nos dio un testimonio y dice, mira, no fue por años, sentía un sentimiento de culpabilidad. Pero yo sabía que Dios la había perdonado, pero no fue hasta que ella confesó delante de Dios. Ella sabía que Dios la había perdonado, pero no fue hasta cuando ella lo confesó que se liberó. Y dice, me liberé de eso que hice, porque lo confesé, salió de mí. ¿Entiendes? Y eso yo creo que es lo que es parte de nosotros, como que hemos perdido un poquito eso, ¿verdad? Y decirle a Dios, Señor, cada día, al final del día, que reconozca usted las cosas que realmente usted hizo mal. Pensamos que la obligación es de Dios para con nosotros. Y no de nosotros. Sabiendo que eso nos ayuda a nosotros.
precisamente a aliviar la carga. Exacto. Eso es lo que se hace. Fíjate, y eso no quiere se alivia la carga. Y eso es parte del proceso sanador. Tengo amigos que iba a decir algo, amigo, que iba a decir algo. Mira, ahí en el verso número 5 del primer capítulo estábamos diciendo Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces Ezequiel nos está diciendo que en los postreros días Dios pondrá de su espíritu sobre vosotros y en vosotros para que andéis en sus estatutos. Exacto. Él está dentro de nosotros. Exacto. Y si es luz y no es tinieblas, ¿para qué vamos a estar enfocados en lo que podemos hacer? Porque somos carne caída. Cuando debemos estar enfocados en lo que podemos hacer, porque eres luz y no hay tinieblas. No, definitivamente. O sea, lo que nos mueve, lo que nos debe mover a nosotros es estar de victoria en victoria. Y Pablo lo dice, debemos mostrar nuestros miembros al pecado como ya vivos entre los muertos, ya resucitamos. O sea, esa debe ser la perspectiva y Pablo lo dice de esa misma forma, ¿entiendes? Eso debe ser todo el tiempo nuestro norte. Pero que eso no vaya a hacer que nosotros nos enfoquemos de tal forma que cuando nos suceda algo, nos frustremos. Porque como yo pienso siempre en lo que yo debo ser y me pasa algo que no debe ser, llegue la frustración. O sea, ese es el verdadero peligro de todo esto, ¿verdad? Y por eso es que mucha gente cuando enfocan de esa forma y pasa algo, es bien difícil levantarse, porque lamentablemente crean una dependencia, ¿verdad? de lo que Dios quiere con uno, que no es malo, pero que tampoco yo puedo escaparme de la realidad, de una realidad que está aquí, que está presente, que no puede escapar de ella. ¿Sabes? Es algo que es un poco complicado, pero es la verdad. Es la verdad. ¿Sabes? Yo estoy sentado en los lugares celestiales con el Señor, ¿sabes? Pero no puedo escapar de la realidad que estoy aquí y que existe una posibilidad, ¿verdad? Y eso va a hacer no que yo caiga, sino que al contrario, que yo dependa más de Dios. Eso precisamente, esa conciencia hace que yo busque más de Dios y yo dependa más de Dios. Tu relación con Dios cada día, de más acercamiento y de más llegura y de cada día te va llevando a que tú rechaces el pecado. Ese es un proceso. Pueden ocurrir las situaciones, pero cada día tu perfección se va afinando. Cada día tú vas rechazando lo malo. Pecas menos. Sí, porque es un proceso. No lo malo, lo pecaminoso. Pecas menos. Bueno, yo creo que estamos là. El proceso de crecimiento. Muy interesante. Estaba diciendo a poner al pecado ahí sentado. A poner el pecado aquí.